momento en Casa de Adoración Familiar Internacional, CAFI. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. Isaías 43:19. Acompáñanos en un tiempo de palabra de Dios, unción y crecimiento espiritual, con los pastores Gerardo y Karen Ruiz. Bueno, en esta mañana es uno de los temas que me gusta y es hablar sobre las promesas de Dios. Las promesas de Dios son como regalos a la vida de nosotros y nosotros como seres humanos nos encantan los regalos. Nos encantan los premios. Estamos a la expectativa de aquellas cosas que vamos a recibir. Y hoy quiero hablarles un poquito de esto. Así que yo quiero que usted prepare su corazón en esta mañana. Dios prepara una nueva temporada para cada uno de nosotros. Yo no sé si usted puede percibirla, si usted le está creyendo, pero si no, en esta mañana activamos la fe para que el Señor haga cosas grandes con nosotros. 2023 se ha convertido en un año de reformar. Si usted, mi hermano, aún no ha reformado nada, todavía tiene, agosto ya casi se nos va, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, apenas 4 meses, pero algo tenemos que reformar. Y en nuestra vida hay situaciones que constantemente tenemos que reformar. Reformar nuestra relación con Dios, reformar nuestras emociones, reformar nuestras actitudes. Y la palabra por eso nos estaba llevando este año a reformar. Porque a veces queremos seguir pasando etapas en nuestra vida sin hacer cambios. Y Josué 1:7 nos recuerda que hay que cambiar, que hay que transformar y hay que resistir. Repita conmigo esas 3 cosas. Cambiar, transformar y resistir. La palabra nos dice, sé fuerte, pero ten cuidado de obedecer las instrucciones. Y quiero repetir esto porque es muy importante para las personas que nos visitan por primera vez. La palabra del Señor nos está invitando a ser fuertes, a ser valientes. Usted ya del hecho de estar aquí en los Estados Unidos es valiente, es un esforzado, es una persona que está aquí con propósitos, porque si no estaríamos en nuestros países. Pero hemos venido aquí a este país para reformar alguna área, reformar tal vez nuestra área económica, reformar algunos proyectos que nosotros tenemos. Pero la palabra en esta mañana nos va a enseñar que hay que estar enfocado en nuestras promesas. Y las promesas del Señor, yo sé que cada uno de ustedes tiene una promesa de parte de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado que recordemos un propósito y el destino por el cual nosotros caminamos nuestro día a día. No puede existir una persona que no tenga metas, que camine sin un enfoque. Las personas no van a alcanzar a llegar lejos si no hay un lugar determinado donde tú piensas que vas a llegar. Y es aquí donde se convierte el problema, que muchas veces estamos disparando a todos lados y no disparamos el centro perfecto para alcanzar nuestras propias metas, esfuerzos, y llámele lo que usted quiera llamarle. Pero yo sí creo y estoy muy convencida que Dios quiere prepararte para una nueva etapa de tu vida. Si estamos aquí es porque la iglesia se representa un hospital. El día de ayer estábamos orando por cada matrimonio, nombre por nombre,
Porque hoy Satanás está queriendo destruir lo que Dios estableció, que se llama familia. Dios ha establecido muchas de las cosas de nosotros. Dios ha establecido, nos da desde el principio algo en el cual se llama paraíso, para que pudiéramos disfrutar. Le da una orden a Adán y le dice: ¿sabes qué? Fructifíquense, multiplíquense. Tienen todo. Pero la desobediencia y el pecado nos distorsiona lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Nuestra carne y el pecado nos aíslan del propósito que Dios tiene planeado con cada uno de nosotros. Un ejemplo: ¿cuántos de nosotros conocemos personas que han venido aquí pensando que van a alcanzar, que han dejado a una mamá, que han dejado a un papá y le dicen: voy a regresar, voy por 5 años y voy a alcanzar todas mis metas y te voy a comprar una casa? ¿Han escuchado eso parecido? Hace cerca de 1 año y medio nos tocó con Isabel y el pastor ir a una corte, porque había un joven de 22 años que se había robado la ven de nosotros de la iglesia. El catalístico, perdón. Y en ese proceso se llamó a la policía y tomaron al joven. Y cuando llega, y ustedes saben que este es un proceso, hay que estar visitando la corte, hay que estar pasando por todo el proceso. Pero cuando había una corte final, nos llama la atención. Había una persona que era vendedor de seguros, que era un americano, que era también un misionero, que había hecho misiones porque el joven era de Honduras. Y este americano había ido a Honduras a hacer misiones, ayudar a una familia, ayudar a una comunidad. Y llega a un orfanato. Escuchen esta historia. Llega a un orfanato y él viene y dice: quiero ayudar a este niño, quiero adoptarlo, quiero llevármelo para Estados Unidos. Y yo quiero hacer de él un joven de bien. Hace todo el procedimiento, se trae al joven para acá. Y cuando el joven cumple 18 años, se va de casa. Se va con malas amistades. Comienza a robar y a practicar drogas. Y lo que Dios tenía trazado y lo que Dios tenía enfocado en los planes y en sus propósitos y en sus promesas fue distorsionado, tal vez por una mala amistad, tal vez de pronto porque no quiso escuchar a papá y a mamá, que en ese momento se habían convertido. Y ese hombre estaba con una profunda tristeza en esa corte y diciendo: la jueza dijo: ¿hay alguien que quiera decir algo? Él levanta la mano y él dice: quiero pedir disculpas por lo que él hizo, porque él era mi hijo. Porque yo lo amé como mi hijo, porque yo tuve lo mejor y la mejor intención para mi hijo, pero él tomó un camino diferente y con dolor estaba viendo la sentencia que a ese joven estaba recibiendo por hacer algo ilegal. ¿Cuántos de nosotros Dios nos tiene una historia trazada, un enfoque para recibir nuestras promesas? Un enfoque para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Hermanos, la palabra en Jeremías 29:11 dice: yo tengo planes de bien para nosotros. O sea que los planes de Dios nunca van a fallar. ¿Por qué nosotros los distorsionamos? ¿Por qué nosotros buscamos los caminos fáciles? ¿Por qué nosotros buscamos los atajos que nos traen destrucción, que nos limitan, que nos retrasan en nuestros propósitos? Sabes, las promesas de Dios son para nuestra vida. Promesas grandes. Dios realmente quiere en la vida de nosotros hablarnos de una manera directa.
Y por eso es que Pablo le habla a Timoteo. Y en Timoteo, segunda de Timoteo, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Y si me pueden ayudar con la versión TLA. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios? Amén. Dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. ¿Qué les parece si lo leen conmigo? Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que sea el ejército. En la versión tradicional, Reina Valera, es un versículo que usted tal vez ya escuchó, si nos lo pueden poner. Y la palabra habla acerca directamente de lo que un soldado aparece y debe realizar. Vamos a tenerlos. Ninguno que limita se enreda en ¿qué dice? Bueno, repitan conmigo. ¿En qué no se puede enredar? En los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Saben que uno de los problemas que tenemos como seres humanos es que nos cuesta decir no. Siempre que queremos quedar bien con todos. A veces estamos súper ocupados, pero nos cuesta decir no, no puedo. Préstame dinero. No, no puedo. Pensamos que la otra persona se nos va a enojar. Pensamos que si decimos que no puedo, voy a ocasionar algo. Y siempre pasa en muchos de nosotros. Pero sabes, el fundador de Apple dijo que la mayor definición para enfoque, como es el tema de esta mañana, dice, es saber decir no. Él decía y hablaba mucho de estar enfocado para alcanzar tus metas, de estar enfocado para obtener las promesas de parte de Dios en el caso de nosotros. Y él decía que la mejor definición es saber decir no al enfoque, porque usted está direccionado, usted está completamente ocupado en la tarea que usted debe realizar. Así que ese consejo se lo da Pablo a Timoteo. Y cuando habla acerca de esto, lo está comparando como una vida militar. Y nosotros conocemos aquí que es un soldado. Dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes. Un soldado es parte ¿de qué? De un ejército. Y en este caso, la vida militar, mis hermanos, y yo que conocemos algunos amigos que han estado aquí en esto, lo de nosotros que estamos rodeados de tantas bases militares, conocemos a muchos militares en esta área. Y cada uno de ellos tiene una vida y está bajo un sistema exigente. Primero, porque ha decidido poner su vida en riesgo a favor para ayudar ¿a quién? A la nación. Y por lo tanto, cuando está en servicio, no se puede dar el lujo de decir, miren, fíjese de que hoy mis amigos me llamaron porque vamos a ir a... ¿Quiénes son militares aquí? Tenemos al hermano, tenemos también a Stephanie. Y saben de lo que yo estoy hablando. ¿Cuántas cosas y cuánto precio se paga en la vida militar? Ahora, cuando nosotros hablamos, y Pablo está llevando a Timoteo en este momento cuando le dice, ¿sabes qué? Quiero hablarte, pero quiero hacerte una comparación, porque el soldado que limita no se distrae.
Porque el soldado que quiere agradar a su jefe no se interesa de ninguna otra cosa más que de trabajar para su ejército. Y aquí es cuando nosotros decimos, entonces, ¿qué es un soldado de Jesús? ¿Cuántos soldados de Jesús sabemos aquí después de la definición que les he dado? Miren, yo me pasé el escáner y yo le dije, wow, Señor, viendo todas las exigencias militares que hay para un humano, para un ejército de un país, cuánto no más para ser soldados de Jesucristo. Y un buen soldado es aquel que se limita a hacer el mínimo esfuerzo y dar la mía extra por sus comandantes y sus superiores. 3 cosas que hace un buen soldado. Y yo quiero hablártelos en esta mañana. Primero, un buen soldado sufre. El soldado está cuando nosotros miramos algunos reportajes. El soldado no está en un hotel 5 estrellas. El soldado tiene una cama, primero, donde quizás pueda dormir incómoda. Tiene que caminar con mucho peso sobre sus hombros, porque esa mochila, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de alguna vez levantar esa mochila de un militar. Hay desvelos, hermanos, hay hambre, hay falta de cercanía con la familia. Muchos se van a misiones donde son 9, 1 año, aún hasta 3 años. Tenemos una vecina que le habíamos puesto cariño, se va ya el 22, 3 años para Japón. ¿Y cuántas cosas? Ahora, el soldado sufre. ¿Qué cosas estamos sufriendo nosotros como soldados de Jesucristo? ¿Cuáles son las cosas que nosotros estamos pasando ese proceso como soldados del Señor? ¿Qué estamos dispuestos a pagar el precio nosotros? Sí, miren, hermanos, yo les quiero decir algo. A veces cuando las cosas están mal y cuando pasamos procesos difíciles, ni siquiera queremos venir a la iglesia. A veces se nos vuelve difícil. Cuando Pablo está diciendo, he aprendido a gozarme en la abundancia, he aprendido a gozarme en la escasez, he aprendido a gozarme en la alegría, he aprendido a gozarme en las tristezas. A veces se nos convierte esta área muy, muy difícil. ¿Quiénes han sufrido bullying por Jesús? Algunos jóvenes de los que están aquí. A veces hemos sufrido bullying por Jesús. Ustedes saben, y ahora le venía contando a mi tía, que en algunas ocasiones donde nos han invitado como radio, hemos sufrido bullying. Porque nos marginan, porque no somos de la élite, porque no somos de lo secular. Mas hemos aprendido que ser soldados de Jesús vale la pena. Vale la pena porque Él siempre levanta nuestra cabeza. Y llegamos a un lugar donde no se nos había sido permitidos. Y estábamos ahí debatiendo, no, nosotros tenemos las credenciales, tenemos esto. Y como siempre cuando nosotros andamos la representación de Jesús en nosotros y somos soldados de Jesús, Él pelea la batalla por nosotros. Y me recuerdo que estábamos en un evento donde estamos como, bueno, quizás no nos van a dejar hacer alguna entrevista, bueno, quizás no nos van a dejar tomar algunas fotografías. Y de repente el alcalde de Virginia Beach, ¡hey, Tony! ¡Mira! Y yo dije, este es Dios. Esto es Dios. Y pudimos pasar. No estuvimos atrás, estuvimos en primera fila. Porque Dios pelea la batalla de nosotros, hermanos. Porque por eso es que Pablo dice, sé buen soldado. Vamos a pasar sufrimiento, sí, pero Dios te va a dar la victoria.
Vamos a pasar momentos difíciles, sí, pero no te vas a quedar ahí, porque si estás enfocado, vas a alcanzar las promesas. ¿Sabes? El número 2, un buen soldado no se desenfoca. Si me pones, Majito, otra vez el versículo para leerlo. Gracias. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa. ¿En qué está puesto tu interés? ¿En qué está puesto tu prioridad? ¿En qué está puesto aquellas áreas donde realmente el Señor está hablando a tu vida? ¿Cuál es aquello que realmente tiene más peso para ti? ¿El serle fiel a Dios? ¿El caminar con Dios? ¿El trabajar para el Señor? ¿O hay otras cosas que te interesan más? Porque ¿sabes qué? La palabra del Señor y dice en la otra versión, no se enreda en las cosas de la vida, dice la otra versión. Y cuando significa, ¿qué significa enredarse? Significa entrelazar algo que se vuelve difícil de separar, de entender o de solucionar. No debemos hacer cosas, mis hermanos, en otras palabras, que nos alejen de Dios. No podemos hacer cosas que usted se distraiga del Señor. ¿Cómo yo me puedo distraer? Bueno, el pecado te distrae. ¿Cómo nos podemos distraer? Bueno, a veces los afanes. A veces queremos pensar que tiene más importancia mi criterio que lo que Dios te ha estado hablando para que hagas cambios en tu vida. Y Dios por eso te está diciendo, y es que miren mis hermanos, el enemigo es muy astuto y muy sutil, que realmente él mira cuando tú estás fuera de base. ¿Cuál es la persona que ataca el lobo cuando están en un rebaño de ovejas o un rebaño de otros animales o alguna que están juntos con un grupo de animalitos? ¿A quién va a atacar? Al que está fuera del grupo, al que está aislado, al que está alejado, al que se siente ya débil. ¿Por qué? Porque se distrajo. Porque está interesado en otra cosa. Estaban comiendo pasto, pero la cabrita se fue a buscar otra comida. Entonces, mis hermanos, un buen soldado no se desenfoca. ¿Cómo estamos nosotros como soldados de Jesucristo? ¿Estamos enfocados? Los soldados que están en servicio están muy atentos, porque deben de reconocer cuándo el enemigo va a atacar. El soldado que está en servicio, mis hermanos, no duerme 12 horas ni 8 horas. Tiene que hacer guardia para vigilar cuando el enemigo se va a acercar. Y muchas veces a nosotros el enemigo se nos ha acercado en la mente y no nos hemos dado cuenta. El enemigo se ha acercado a nuestra casa y no nos hemos dado cuenta. El enemigo se acercó a mi orgullo y no nos hemos dado cuenta. Y el enemigo comienza poco a poco a minar y a tratar de desenfocarte y hacerte que realmente ya las cosas que limitas ya no te interesen. ¿A quién quieres agradar? El versículo dice, los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan en ninguna otra cosa que no sea el ejército. En este caso, que no sea el reino de Dios y su justicia. Y como número 3, dice que nosotros también debemos de ser soldados leales. Miren, cumplir las órdenes debe de ser una de las prioridades que tienen los soldados. Y aquí no se le da una oportunidad si ha sido un soldado de la nación de los Estados Unidos
usted no tiene opción de pasarse luego al bando o a otro país o a otro ejército que sea un ejército contrario. Porque nosotros negociamos el precio de sangre de Cristo. Porque nosotros muchas veces en nuestras decisiones o en aquellas cosas que nosotros hacemos nos debilitamos y ponemos al Señor realmente en perspectiva de las cosas que Él quiere hacer por nosotros. ¿Sabes? El tema de hoy se llama enfocado sobre las promesas. Y yo quiero que no me levantes la mano, que solamente tú estés pensando ahí. Y que tú digas, ¿cuáles son las promesas que yo todavía no he alcanzado? Si te haces esa pregunta, ¿cuáles son las promesas que yo todavía no he alcanzado? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe que yo todavía no he alcanzado este tipo de promesas? ¿Por qué otras ya la alcanzaron? ¿Por qué otros van adelantados? Y esta es una mañana para nosotros, hermanos, hablar a nuestro espíritu y decirle al Señor, Señor, yo quiero estar enfocado. Yo quiero recibir tus promesas. Y sabes, cuando nosotros estamos enfocados, mis hermanos, lo primero que debemos de hacer es desarrollar una autoridad espiritual. Cuando tú subes al monte, ¿se recuerdan ustedes Moisés? Moisés cuando sube al monte, dice que tiene una relación con el Padre, tiene una relación con Dios, y cuando baja, cuando él estaba bajando, dice de que empiezan a ver que su rostro resplandecía, que su rostro estaba diferente. Porque mis hermanos, cuando tú estás enfocado se te nota. Cuando tú estás enfocado en las promesas, estás enfocado como soldado de Dios, se nos nota. Las personas reconocen que hay algo que estás haciendo. Y esta mañana es una mañana para que nosotros digamos, Señor, yo necesito desarrollar una autoridad espiritual en mi vida. Porque cuando tú subes al monte, entonces tú dices, Señor, yo necesito estar enfocado. Y es aquí, vámonos a Mateo capítulo 7, verso 28 y 29, por favor. Mateo capítulo 7, verso 28 y 29. Y ya vamos a ir terminando. Mateo 7, 28 y 29. ¿Alguien lo tiene que me lo lea? Dice que la gente se admiraba de su doctrina. Y la gente miraba que no solamente enseñaba como los escribas. En otras palabras, mis hermanos, cuando usted y yo tenemos un enfoque, desarrollamos lo que se llama una autoridad espiritual. En otras palabras, como nosotros lo podemos expresar, ¿sabes qué? No es el bla, bla. Es lo que tú vives. Es lo que tú portas. Es lo que tú muestras. Porque yo puedo hablar muy bonito aquí, pero ¿qué de lo que yo vivo afuera? ¿Qué de lo que yo estoy viviendo con mis compañeros de trabajo? ¿Qué de lo que yo estoy viviendo en casa? Y eso es lo que la palabra del Señor quiere que nosotros cada momento estemos siendo transformados. Y la segunda, para que tú permanezcas enfocado sobre las promesas de Dios, no tendrás confusión mental cuando subes al monte y estás enfocado. ¿Por qué confusión mental? Porque yo creo que el enemigo más difícil que nosotros podemos controlar es nuestra mente. En nuestra mente nos sirve para motivarnos, para
a alegrarnos para llegar hacia donde queremos llegar? ¿O nuestra mente, lo que te está ordenando tu mente, te limita y te quedas estancado? ¿Cuál es esa guerra que el enemigo? Por eso es que Satanás trabaja muchísimo con la mente de nosotros. A veces estamos en el alta, en la baja, estamos muy motivados. De pronto el siguiente día nos sentimos fracasados, nos sentimos que no podemos avanzar. Y usted puede decir, no, yo soy una persona súper motivacional. Pues qué bueno, pero a veces también tenemos nuestras altas y nuestras bajas. Y el Señor te está diciendo, difícilmente va a pasar eso cuando tú estás enfocado en el Señor, cuando tú has subido al monte. ¿Por qué ahora ustedes creen que una de las cosas y de las enfermedades más difíciles aquí en los Estados Unidos es la depresión? Los niveles altos también de las personas que se suicidan. Por falta de esto, porque hay una confusión en su mente. Porque el enemigo está constantemente bombardeándonos para que nosotros, mis hermanos, no podamos seguir adelante. Y esta es una área muy fuerte que si no nos tomamos de la mano de Dios, mis hermanos, no salimos adelante. Les está hablando alguien aquí que era y estoy trabajando todavía sobre mis emociones. Alguien que pasó por una depresión. Alguien que realmente me sentía que ya no daba más. Hasta que llegó un momento donde decidí que mi vida tenía que cambiar. Decidí que mi vida tenía que ser dirigida por lo que las promesas de Dios dicen para mí. Mientras que nosotros no hagamos ese clip, mientras que nosotros no hagamos ese cambio, mis hermanos, y nos reformemos, vamos a estar aquí domingo tras domingo en esto mismo y en este mismo círculo. Y Dios quiere que salgamos de eso. Dios esta mañana quiere que nosotros salgamos victoriosos. Sabes que cuando nosotros salimos y cuando nosotros subimos al monte, somos transformados. Aquellas cosas que me limitan, aquellas cosas que me dan miedo, aquellas cosas que me molestan, en su presencia son transformadas. Dios cambia mi manera de pensar. Por eso es de que me encanta cuando en Mateo capítulo 5 habla acerca de las bienaventuranzas. Una de las bienaventuranzas dice, bienaventurado aquel que es pacificador. Mis hermanos, nos cuesta ser pacificadores. Más creo yo que en nuestra casa. Porque ahí queremos ser todos comandantes y queremos tener como todos esos altos rangos, ¿verdad? Se nos vuelve difícil. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que nosotros comencemos a trabajar. Que comencemos a trabajar en cerrar puertas. Que todas aquellas áreas de confusión que están en nuestras vidas comiencen a ser cerradas por la palabra, se empiecen a ser cerradas por la gloria del Señor en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Cuando tú subes al monte, estás enfocado. Y sabes que esta es la última parte. No reclames tus fracasos a otro, sino que comienza a asumir tus propias responsabilidades. El enfocado, y como dice el versículo, todos, segunda de Timoteo, Majito, si me ayuda por favor, segunda de Timoteo, y repetimos ese versículo, ninguno que limita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabes qué? Estamos tan enfocados, estamos tan decididos en perseguir las promesas de Dios, que no me importa, aun cuando realmente estén pasando o estén tratando el enemigo de confundirme, estoy tratando de pasar al otro lado del río, estoy tratando de asumir mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquellos que van a estar viendo y poniendo todos los problemas de ellos, pensando que los demás son los culpables, nunca vamos a asumir nosotros nuestra propia responsabilidad.
Y las personas enfocadas son aquellas que son determinadas, aquellas personas que dicen, no me importa, Señor, yo voy a caminar, yo conozco a muchos de aquí que son enfocados. Yo conozco a muchos de los que están aquí. ¿Sabes por qué, mis hermanos? Algunos pueden decir, no, pastora, pero yo estoy realmente quebrado ahorita. Hermano, enfóquese. Enfóquese. Yo siempre digo algo, la palabra del Señor es una guía, pero el Señor en el primer versículo nos está diciendo, sé fuerte y sé muy valiente. Si usted está quebrado, usted también tiene que aprender a hacer ajustes. Usted tiene entonces que enfocarse en sus finanzas, tiene que aprender a enfocarse y muchas de las cosas que tiene que hacer, pero sobre todo, enfóquese en las promesas que Dios va a dar. Porque hay un orden que lo tenemos que hacer nosotros. Lo demás lo hará el Señor. Pero la palabra de aquí te está diciendo, primero, ¿sabes qué? Sé buen soldado. Segundo, no te distraigas. Tercero, ¿sabes qué? Avanza, toma tu responsabilidad. Cuando nosotros subimos al monte, mis hermanos, ahí vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Yo creo que cada circunstancia que nosotros tengamos va a ser puesta delante del Señor. Yo quiero que tú te pongas en pie en esta mañana. Casa de Adoración Familiar Internacional. CAFI, tu nueva casa. Ven y acompáñanos en nuestras actividades los días martes a las 7 de la noche en nuestra Escuela de Discipulado y Liderazgo y los domingos a las 10 de la mañana para nuestro servicio. Si necesitas oración, puedes comunicarte al 757-901-8844 o visítanos en el 1251 Campsville Road, Norfolk, Virginia. ¡Te esperamos!